Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos a una clasecita más. También sean bienvenidos a lo que es su tercer parcial. Y vamos a proseguir con los autores que han dado aportes y asimismo ideales para mejorar lo que es la educación y asimismo también lo que es la pedagogía. En este caso le toca al autor de Jacob Rousseau. Y por aquí viene una partecita en donde habla acerca de él. Él fue uno de los filósofos y escritores más destacados de lo que es la ilustración y nació en el año de 1712. Y este Jacob, pues en realidad fue uno de los pioneros, ¿no? De lo que es la ilustración, como ya les había dicho. Cuando Rousseau tenía 10 años, su padre se dedicaba a la caza y asimismo tuvo una disputa legal con un terrateniente por haber pisado sus tierras. Para evitar problemas, se trasladó a Niort junto a Suzanne, la tía de Rousseau, y se volvió a casar y desde entonces Jacob no supo mucho más de él, o sea, su padre. Rousseau también se quedó con un tío materno, quien le envió junto a su hijo Abraham Bernard a una aldea de las afueras de Ginebra, donde aprendieron matemáticas y dibujo. A los 13 años fue aprendiz de un notario y luego de un grabador. Utilizaba distintas técnicas de impresión y este último lo golpeó y Rousseau huyó en el año de 1728, entroncando que las puertas de la ciudad estaban cerradas por un toque de queda. Se refugió entonces en la cercana Saboya con un sacerdote católico romano que le presentó a Luis y así sucesivamente, chicos. En cuestión de su edad adulta, siendo adolescente, Rousseau trabajó por un tiempo como sirviente, secretario y tutor viajando por Italia y también Francia. De vez en cuando vivía con Warren, que intentó, pues en este caso, iniciarlo en una profesión que le proporcionó clases formales de música en una época en la cual acudió a un seminario con la posibilidad de convertirse en sacerdote. También es uno de los principales aportes que Rousseau hizo fue señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución, en donde el niño no es un animal ni un hombre, sino es un niño simplemente. Y a partir de esta idea, Rousseau señala que la necesidad de replantear los métodos de enseñanza imperantes que consideran al niño como si fuera un adulto más, asumiendo también con ello que comparten intereses, habilidades y necesidades junto con sus capacidades. Y al igual que Aristóteles, Rousseau considera a la educación como el camino idóneo. ¿Para qué? Para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se estaba gestando. Pero él se dio cuenta también de que el sistema educativo imperante era incapaz de llevar a cabo esta labor. En Emilio, Rousseau establece las características de la educación para una sociedad integrada por ciudadanos libres que participan y deliberan sobre la organización de la comunidad y los asuntos públicos. Las ideas centrales de Rousseau son una respuesta a la necesidad de formar un nuevo hombre para una nueva sociedad. También Rousseau nos señala que desconocer los diferentes fundamentales entre el niño y el adulto conlleva a que los educadores cometan dos errores. El primero es el siguiente: atribuirle al niño conocimientos que no posee, lo que deriva que se razone o se discuta con él, cosas que tampoco el niño está capacitado para comprender e incluso con razonamientos incomprensibles para el niño. Para Rousseau, el niño es aún incapaz de emplear la razón. Es decir, acuérdense que el autor de Piaget nos menciona ciertas etapas mentales, ¿no?
en lo que es la sensomotriz, que él nos decía que ahí, en esta etapa el niño empieza a desarrollar el equilibrio, todo lo que realmente le rodea, ¿no? En donde el niño empieza a conocer su contexto. Y después van generando otras etapas en donde el niño ya empieza a imitar, empieza a ser independiente, en decir yo me voy a cambiar, yo voy a hacer el otro, lo que es las operaciones preoperacionales, luego de las concretas, las formales. Entonces, poco a poco el niño va desarrollando sus procesos mentales. En este caso, Rousseau decía que el niño no podía implementar lo que es la razón, él no podía comprender porque simplemente era un niño. Ustedes saben que los niños a cierta edad son inocentes porque no saben, son ignorantes, realmente no conocen el porqué de las cosas, etcétera, etcétera. El siguiente error es inducir a que el niño aprenda a partir de motivaciones que le son indiferentes o inteligibles. Es decir, que el niño tuviera como una motivación para que él pudiera aprender. Sí, efectivamente, sí es bueno motivar al alumno, pero de cierto modo no es del todo bien. Ahora, el proceso educativo debe de partir del entendimiento de la naturaleza del niño, del conocimiento de sus intereses y características particulares. Así debe reconocerse que el niño conoce el mundo exterior de manera natural haciendo uso de sus sentidos. Y también conceptivamente es erróneo hacerlo conocer el mundo en esta etapa a partir de explicaciones o libros, asumiendo que por medio de las sensaciones el niño conoce el mundo que lo rodea y se define también la observación y la experimentación como el camino por el cual el niño inicia la aprehensión del mundo que le rodea. La interacción con el mundo físico por medio de los juegos es una de las maneras en las que el niño comienza a conocer. Los niños aprenden mediante el juego y mediante el juego los niños van a comprender, van a socializar con los demás alumnitos, compañeritos, etcétera, etcétera. ¿Vale, chicos? Ahora, el objetivo de este primer escrito era señalar abiertamente cómo el progreso de las ciencias y las artes se había encargado de corromper, en este caso, a la sociedad, tanto en su ética y moral. El segundo discurso sobre los orígenes de la desigualdad fue publicado en el año de 1755, generando una controversia tras ir en contra de las ideas del famoso pensador Thomas Hobbes. Indicó que el hombre es bueno por naturaleza, sin embargo, es la sociedad civil con sus diferentes instituciones la que le corrompe, llevándolo hacia la opulencia, violencia y la tendencia de lujos excesivos. Entonces él decía, Rousseau decía que el niño era, por naturaleza, él era bueno, solo que la sociedad corrompía los buenos hábitos, los principios, los valores. Parte que es cierto y no, no del todo, porque sí, efectivamente, como les menciono, de niños no sabemos realmente qué es lo bueno y qué es lo malo, lo hacemos, lo ejecutamos, pero aún no sabemos medir riesgos, el peligro. Obviamente, conforme vamos creciendo, mamá, papá nos va diciendo, esto no se toca, pero no solamente debemos de corregir a nuestros hijos en decir, eso no se toca porque te vas a caer o te va a dar toque, o etcétera. No, simplemente decirle y explicarle el por qué. Ser un poquito argumentivos en este sentido, en decir, no toques ahí porque hay una fuente de carga en la cual puede provocar cierto daño a tu cuerpo, etcétera. ¿No? No solamente decirle, no puedes tocarlo porque no, porque el niño, entre más le digamos que no, más lo hace. Ahora también Rousseau está considerado entre los más grandes pensadores de la francesa y sus ideas sociales, en este caso políticas, fueron el preludio de la Revolución Francesa y por su gusto literario se adelantó el romanticismo y otros conceptos en el campo de lo que es la educación. Y bien, proseguimos. Entonces, para Rousseau la educación debe
adecuarse a cada una de las etapas del desarrollo del niño, es decir, manejar una adaptación acorde a su etapa, acorde a no tanto el conocimiento, sino al nivel que el niño tenga. Se adaptaban los contenidos y también los objetivos de la educación para así poder trazar a partir de los intereses y motivaciones del alumno que fueran acordes a su etapa de desarrollo, a su etapa de aprendizaje. Y esa postura también conduciría a que el alumno se sintiera realmente motivado por el proceso educativo al no ser ajeno a su situación. Rousseau establece 3 postulados que deben guiar la acción educativa. El primero es considerar los intereses y capacidades del niño. Aquí entra la parte de la observación del docente para con el alumnado. Es decir, como docente tengo que observar a cada uno de mis alumnos, identificar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus virtudes, de qué parte es un poco débil el alumno, en qué tengo yo que ayudarlo a que pues sea un poquito más atento o mejore sus habilidades. También postulaba acerca de estimular en el niño el deseo de aprender. Las partes dinámicas o juegos motivacionales para que el niño, lejos de que dijera, mamá, no quiero ir a la escuela, fuera todo lo contrario, decir, mamá, quiero ir a la escuela. Muchos niños de preescolar, y no me van a dejar mentir, van motivados al preescolar o al kinder simplemente porque voy a ir a ver a mi amiguito, a mi amiguita, a Perlita o a Carlitos, voy a ir a jugar. Ellos no piensan en otra cosa más que este punto, ¿no? En decir, quiero estar con mis amiguitos para convivir, para platicar, para jugar, etcétera, etcétera. Y bien, chicos, como les decía, entonces, el niño a veces va con intereses, ya sea por querer aprender o por el simple hecho de que mi amiguito va a ir y yo quiero estar con él para jugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, van a ver en este caso distintos factores que van a hacer que el niño en este caso quiera ir a la escuela, ¿no? Pero Rousseau decía que siempre se tenía que animar al alumno, ¿no? El siguiente punto o el siguiente postulado, él decía que se debía de analizar qué y cuándo debe enseñarse al niño en función de su etapa de desarrollo. Como yo les menciono, ¿no? Para cada etapa hay ciertos aprendizajes y en este caso se tenía que analizar en qué momento y cómo y cuándo íbamos a poder nosotros pues ejecutar todos estos puntos. Ahora bien, él dio ciertos aportes y el primero es que contribuyó al surgimiento de nuevas teorías y esquemas de pensamiento. Rousseau se convirtió en uno de los principales líderes intelectuales de la Revolución Francesa y sus ideas sentaron las bases para el nacimiento del periodo romántico y asimismo abrieron las puertas a nuevas teorías filosóficas como las liberales, republicanas y democráticas. El siguiente aporte fue que impulsó al comunitarismo como una importante corriente filosófica. Con sus obras, Rousseau señaló la importancia de la vida en la comunidad, precisando cómo ésta debe ser el valor moral más alto que toda sociedad civil debe alcanzar. Es decir, tomando una inspiración, el estado ideal debería ser planteado en la República, y Rousseau buscaba romper con el individualismo, el cual pensaba que era uno de los principales males de toda sociedad. El siguiente punto es que definió los principios básicos de todo sistema democrático. En el contrato social, Rousseau precisa como el principal objetivo que todo sistema político debe buscar o alcanzar en la plena realización de la libertad y la igualdad como principios éticos y morales capaces de guiar a la comunidad. Y en la actualidad dichos principios se han convertido en los motores que guían a todo el sistema democrático. También propuso el derecho como la principal fuente de orden en la sociedad. Si bien los romanos, chicos, ya se había encargado
de realizar anteriormente grandes avances en el campo de las leyes, en las normas y el derecho en general. Con Rousseau se establece la necesidad de un conjunto de normas capaces de guiar a toda la comunidad y asimismo conferirle igualdad a todo ciudadano. Es gracias a Rousseau que la libertad, la igualdad y propiedad empiezan a ser considerados derechos de los ciudadanos. Estableció la libertad como valor moral. Rousseau es uno de los primeros pensadores en hablar de la libertad civil, estableciéndola como el principal valor moral que debe existir en toda sociedad. Y también el pensador señala que al estar en comunidad los hombres deben gozar de libertad, pero una libertad siempre apegada a la ley. ¿Sale? Libertad, no libertinaje. Incapaz de socavar las libertades de los demás. Asimismo, construyó una percepción positiva del ser humano, señalando que el hombre es bueno por naturaleza y que de ahí la violencia o la injusticia no forman parte de él, sin embargo, es la sociedad quien corrompe todos estos buenos eh, puntos o principios. También propuso cultivar las virtudes personales y obedecer las leyes para tener una sociedad más justa. Instaura lo que es una filosofía de vida ética. Él buscaba que el hombre desarrollara plenamente sus capacidades en sociedad y para lograrlo debería alejarse del consumismo y el individualismo, dedicándose a cultivar valores morales de igualdad y también de libertad. Él logró convertir al deísmo en una filosofía. Rousseau teoriza que el deísmo postula lo que es la parte filosófica bajo la cual es aceptable para crear la existencia de un dios o más dioses, pudiendo experimentar la religión a través de la razón y la propia experiencia personal en vez de hacerlo a través de los comunes sistemas religiosos ya existentes. Desarrolla una nueva pedagogía. Rousseau consideraba que para educar a un niño era crucial tomar en consideración los intereses y capacidades de éste, estimulando su deseo de aprender y que la educación fuera autónoma. Y finalmente también él define la soberanía como concepto político por excelencia. Es decir, es uno de los primeros en afirmar que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y señala que el soberano es quien ha sido escogido por el pueblo, definiendo la soberanía como inalienable, indivisible, recta y absoluta. Y bien, chicos, hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy, con el autor, que pues prácticamente abordó muchos aportes para que la educación tuviera un nuevo giro, ¿no? En este caso fue de Jacob Roseus, y saben que cualquier dudita pueden ustedes hacérmela saber, me pueden escribir, tomen nota, porque por ahí vamos a estar dejándoles una tareita acerca de estos autores que vamos a estar viendo. ¿Vale, chicos? Espero que se encuentren súper bien. Saludos y muchas bendiciones.